las ondas sísmicas. ¿Cómo se modelan las ondas sísmicas en los suelos? Y cómo las propiedades de los suelos afectan los movimientos de esas ondas. Las ondas de propiedades sísmicas de los suelos. Capítulo 4 del libro Ingeniería Sismogeotécnica. En el capítulo 4 del libro Ingeniería Sismogeotécnica, el cual se puede bajar gratuitamente, se puede descargar gratuitamente de internet en la página www.erosion.com.co. En esa página, en ese capítulo 4 del libro Ingeniería Sismogeotécnica, se explica las propiedades sísmicas de las ondas en los suelos. Los suelos tienden a actuar como filtros para las ondas sísmicas. O sea, los suelos atenúan o amplifican ciertas frecuencias de la onda sísmica. O sea, el suelo modifica las características de la onda sísmica. Cuando ocurre un terremoto, se producen diferentes tipos de ondas sísmicas. Las ondas de cuerpo y las ondas superficiales. De las ondas de cuerpo, las más importantes son las ondas de compresión, conocidas como ondas P, y las ondas de cortante, conocidas como ondas S. En las ondas de compresión se producen unos desplazamientos de compresión y descompresión en el momento de un sismo. Onda de compresión, descompresión, onda P. Son las ondas más rápidas y las que primero llegan a los sismógrafos. Las ondas de cortante, conocidas como ondas S, presentan un mecanismo de corte en el sentido vertical, pero la dirección del movimiento es ortogonal, o sea, la propagación del movimiento es ortogonal a la onda sísmica en sí. Ondas P, ondas S. Las ondas P o de compresión son las más rápidas. Las ondas S o de cortante son más lentas, pero generalmente mucho más fuertes. O sea, las ondas que generalmente afectan a las construcciones son las ondas S. Las ondas P, en un sismo usted siente, una persona siente la llegada de una primera onda, cuando llega la otra, el sistema de ondas P, y un nuevo sistema posterior cuando llegan las ondas S. Ondas de cuerpo, ondas P de compresión, ondas S de cortante. Y están las ondas superficiales, las cuales se forman en la superficie del terreno por la interacción entre las ondas de cuerpo
y las capas superficiales y subsuperficiales de los materiales geológicos. Hay dos ondas principales superficiales. Las más significativas se llaman ondas Rayleigh y están también las ondas Lowe. Ondas Rayleigh se observan en la parte superior del esquema, las ondas Lowe en la parte inferior. Las ondas Rayleigh son producidas por la interacción entre las ondas P y las ondas S verticales y son similares a las ondas que se generan cuando se lanza una piedra en un lago. Unas ondas superficiales y las ondas superficiales tienen tanto componentes horizontales como componentes verticales. Las ondas Lowe son menos utilizadas en ingeniería. Propiedades sísmicas de los suelos. Una propiedad básica de los suelos es el coeficiente de balasto o coeficiente de deformación, que también se llama módulo de Winkler. El coeficiente de balasto K sub S o coeficiente de reacción o módulo de Winkler simula la elasticidad del suelo, modelando el suelo como si fuera un resorte. Un resorte que tiene un módulo, un coeficiente K. Y es muy utilizado en ingeniería el módulo de Winkler, o sea, el coeficiente de resorte elástico del suelo. Modelación de los suelos como si fueran resortes elásticos. Y mencionemos la curva de histéresis. Ahí vemos en el diagrama una curva típica de histéresis, que es una curva decortante contra amplitud de la deformación sísmica. Cortante contra amplitud de la deformación sísmica. Curva de histéresis. Tau contra gamma. Cortante contra deformación sísmica. Una curva de histéresis muestra cómo se comporta una estructura cuando es empujada repetidamente, simulando los efectos de un terremoto. Uno de los parámetros básicos de la curva de histéresis es el G secante, G sec, que es la pendiente de la curva general, la pendiente promedio, llamémosla así, de la curva de histéresis. G sec es igual a cortante C sobre amplitud de la deformación gamma C. O sea, G sec describe la inclinación general de la curva de histéresis en un sismo.
La curva de histéresis presenta adicionalmente una información sobre la energía disipada en un ciclo del sismo. El ancho de la curva de histéresis, o sea, la zona sombreada de la curva de histéresis, la zona sombreada, la zona encerrada, es una medida de la disipación de energía. Y el módulo de corte GSEC varía con la amplitud de la deformación por corte cíclico. A amplitudes bajas, cuando las amplitudes son bajas, GSEC es alto. Cuando las amplitudes aumentan, las amplitudes de la deformación del sismo aumentan, el GSEC es menor, o sea, la pendiente de la curva es menor. Curva de histéresis, que explica cómo se comporta el suelo en el momento de un terremoto. Tenemos varios tipos de equipo para detectar, para analizar un terremoto. Están los sismómetros. Sismómetro. El sismómetro, como lo observan en el diagrama, es un dispositivo que detecta y mide el movimiento del suelo. O sea, los sismómetros registran la velocidad con la que se mueve el suelo durante un evento sísmico. Están los sismómetros y están los sismógrafos. Los sismógrafos, mucho más utilizados que los sismómetros, registran y almacenan la velocidad con la que se mueve el suelo durante un sismo. O sea, almacenan el registro de las velocidades. El sismógrafo es muy útil en ingeniería sismológica porque sirven para detallar la fuente del evento sísmico, determinar dónde está el epicentro, el tiempo de llegada de la onda P, el tiempo de llegada de la onda S, determinar la magnitud del sismo y las formas de propagación de las ondas sísmicas. El sismógrafo. Y están los acelerógrafos, muy utilizados por los ingenieros. Los acelerógrafos registran las aceleraciones del sismo, aceleraciones horizontales, aceleraciones verticales. Se instalan en ciudades, en pueblos, en estructuras, en edificios, para monitorear el comportamiento de esa estructura, el comportamiento del suelo en ese sitio y la vulnerabilidad de la estructura. Ahí vemos un acelerógrafo instalado en un edificio. Registra las aceleraciones en el momento del sismo. Las aceleraciones. Un parámetro importante de las aceleraciones es la aceleración pico o PGA, la aceleración
pico, o sea, la aceleración máxima. El PGA es simplemente el valor más grande, valor absoluto de la aceleración en el terremoto, en un sitio. El PGA no tiene en cuenta la frecuencia ni la duración del sismo, sino solo la intensidad máxima en un instante. PGA, aceleración pico. En estructuras rígidas, la aceleración pico puede utilizarse para analizar el comportamiento de esa estructura, donde la inercia del terreno es la consideración principal. Sin embargo, en las estructuras que no son rígidas, o sea, que son flexibles, el PGA normalmente no se utiliza. Se requiere complementarlo con frecuencia y duración para poder determinar el potencial destructivo del movimiento del terreno. O sea, el PGA en una estructura flexible no es suficiente para predecir la respuesta del sistema, aunque el PGA es muy útil, porque el PGA nos da información de la magnitud de la aceleración máxima del terremoto. Y están los acelerogramas. Los acelerogramas se obtienen con los acelerógrafos. Los acelerógrafos brindan información de cómo varía la aceleración con el tiempo. La aceleración se mide en porcentaje de la gravedad, de la fuerza de gravedad G, que es equivalente a 9.85 metros por segundo. Acelerogramas muestran la aceleración con el tiempo en segundos. Los acelerogramas generalmente presentan tres componentes: componente este-oeste horizontal, componente norte-sur horizontal y componente vertical. Las aceleraciones horizontales son las más útiles en ingeniería, debido a su relación natural con las fuerzas de sacudida de las estructuras, las fuerzas inerciales laterales, que son las que generan daños mayores en un terremoto. Y están las aceleraciones verticales, las cuales generalmente no son significativas a menos que el sitio se encuentre muy cerca al epicentro. Cuando el sitio que estamos analizando se encuentra cerca al epicentro del sismo, las aceleraciones verticales son significativas y deben tenerse en cuenta en el análisis. Acelerogramas, este-oeste, norte-sur y vertical. Cuando un sismo se genera en un sitio cercano a nuestra estructura, generalmente menos de 40 kilómetros, se considera cercano el terremoto. El movimiento del suelo
registrado en ese sitio cerca al epicentro muestra unos pulsos repentinos con un periodo dominante denominado periodo del pulso. Esos pulsos pueden generar efectos catastróficos cuando la estructura se encuentra cerca al epicentro. Pulsos sísmicos en sismos cercanos. Muy importante en ingeniería el contenido de las frecuencias del sismo. La respuesta sísmica de edificios, puentes, taludes, depósitos de suelo, represas, es muy sensible a la frecuencia del terremoto. ¿Cómo analizamos, cómo medimos la frecuencia del terremoto? El espectro de amplitudes de Fourier. Ahí observamos en la gráfica un espectro de Fourier para el sismo de Chichí. En la vertical, la amplitud de Fourier, en la horizontal, la frecuencia, en Hertz. Un gráfico de amplitud de Fourier frente a la frecuencia se conoce como espectro de amplitud de Fourier. El espectro de amplitud de Fourier de un movimiento fuerte, de un movimiento sísmico fuerte, muestra cómo se distribuye la amplitud del movimiento respecto al periodo o la frecuencia. Espectro de amplitud de Fourier. Y en ingeniería, en la práctica de ingeniería, se elaboran los espectros respuesta. Aceleración contra periodo. Espectro de respuesta del suelo. El espectro de respuesta es una herramienta gráfica fundamental en ingeniería sísmica que representa la máxima aceleración, velocidad o desplazamiento de múltiples sistemas de grado de libertad con diferentes periodos naturales. Muestra cuál es la respuesta, generalmente la aceleración sísmica, para varios sistemas de estructura con diferente periodo natural de vibración. Observamos un espectro respuesta, el cual se elabora analizando el efecto de una gran cantidad de terremotos. O sea, analizamos varios terremotos que han ocurrido y determinamos la gráfica de aceleración contra periodo de esos sismos. Y sacando el promedio conceptual del efecto de los varios terremotos sobre ese suelo, se elabora el espectro de respuesta elástica, como lo vemos en la gráfica. El espectro de respuesta elástica muestra cómo las estructuras rígidas, o sea, de menor periodo,
generalmente tienden a sufrir mayores aceleraciones. Y las estructuras de periodo largo, 1, 2 segundos, presentan aceleraciones menores. Aceleración contra periodo. Aceleración alta en periodos cortos y la aceleración va disminuyendo a medida que aumenta el periodo de la estructura. Espectro de respuestas de una estructura. En un terremoto. Los espectros de respuesta se elaboran de acuerdo a procedimientos que se indican en los códigos sismoresistentes. O sea, en un código sismoresistente se explica cómo se elabora el espectro de respuesta para el sitio donde tenemos la estructura. De acuerdo al tipo de suelo, cambia el espectro de respuesta. Vemos en la gráfica el caso de Barcelona, del Código Sísmico de Barcelona, en España. Espectro de respuesta para suelo tipo 1, suelo tipo 2, suelo tipo 3 y suelo tipo 4, de acuerdo a ese código o reglamento sísmico. Espectro de respuesta, herramienta de ingeniería para analizar las estructuras. La respuesta de las estructuras a un terremoto de acuerdo al tipo de suelo y a los terremotos que pueden ocurrir en ese sitio. Cuando se realizan ensayos de microzonificación sísmica, se elabora el espectro respuesta para cada una de las zonas de la microzonificación. Espectro respuesta, herramienta básica de ingeniería para análisis de las estructuras. Y un elemento muy importante, la duración del movimiento fuerte. Generalmente la duración fuerte de un terremoto está entre 10 y 15 segundos, pero a veces puede extenderse a más de 3 minutos. Entre mayor energía liberada, entre mayor ruptura de la falla geológica, mayor duración del movimiento fuerte. Vemos en la gráfica la duración del movimiento fuerte. O sea, la duración del movimiento con la aceleración mayor a 0.05 G. Duración del movimiento fuerte. Entre mayor duración del movimiento fuerte, mayor cantidad de daño, mayor efecto sobre las estructuras. Análisis de las ondas sísmicas en los suelos y su efecto sobre las estructuras en ingeniería. Las propiedades sísmicas de los suelos determinan la respuesta de la estructura a los terremotos. Y para analizar esta respuesta se requiere hacer estudios detallados geológicos, geotécnicos y sísmicos. En el capítulo 4 del libro Ingeniería Sismogeotécnica, que se puede bajar gratuitamente de internet en la página www.erosion.com.co, se muestra, se explica cómo la onda sísmica afecta a las estructuras, cómo se elaboran los espectros respuesta,
tipos de ondas sísmicas, características de las ondas sísmicas. Capítulo 4 del libro Ingeniería Sismogeotécnica. Este capítulo 4 del libro que hemos elaborado sobre ondas y propiedades sísmicas de los suelos. Capítulo 4. Ondas sísmicas. Libro Ingeniería Sismogeotécnica. Los capítulos del libro se pueden descargar gratuitamente en www.erosion.com.co. Muchas gracias.